Buenas tardes. En las presentes charlas vamos a hablar sobre parentalidad y su impacto en el desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, y especialmente en la prevención del consumo de drogas y alcohol. En esta oportunidad se encuentra presente la encargada de parentalidad de la ciudad de Antofagasta, Claudio Osorio Campos, y quien les habla, Marcos Saldías, del programa Actuar a Tiempo. Para poder estructurar nuestra presentación, en primera instancia hablaremos sobre parentalidad, que es la parentalidad positiva. Posteriormente vamos a especificar sobre los componentes esenciales de la parentalidad positiva. Posteriormente vamos a reflexionar sobre nuestras acciones parentales. Después nos vamos a enfocar en el involucramiento parental, un componente que es trabajado por Senda. Y por último, vamos a indicar las acciones que son fomentadas por nuestros programas en los procesos de intervención. Como pueden observar, ahora en esta presentación vamos a conceptuar sobre la parentalidad positiva. Esta se define como todas aquellas conductas o acciones que realizan los padres para poder educar, criar y satisfacer las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Barudi y D'Artagnan señalan que las competencias parentales se orientan a lo señalado anteriormente y diferencian que las competencias parentales están relacionadas a la parentalidad social. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones aquellos padres que tuvieron la capacidad de poder procrear por diversos factores no lograron constituir los recursos parentales. Estos factores pudieron ser hereditarios o contextuales, por historia de vida o en los contextos donde ellos crecieron y desarrollaron. Sin embargo, la parentalidad es una práctica social que se puede ir aprendiendo cada una de estas funciones. Por lo tanto, en cierto modo, estos padres, a pesar de no poseer las competencias en un inicio, pueden ir desarrollándolas a medida que van aprendiendo en el proceso de crianza. Agregar también a eso que por lo mismo desde Senda es súper ajustable el término de parentalidad. Digamos que cuando hablamos de parentalidad no significa, como dice Marco, solo el ser un padre biológico, sino también el que otras personas que sean parientes o no sanguíneamente puedan desarrollar estas competencias para poder tener a cargo a niños y niñas. Todo esto es considerado como un cuidador, más que solo el concepto biológico de padre. En la presente diapositiva pueden observar que tenemos un esquema donde diferencia cada uno de los componentes de la parentalidad positiva. En primer lugar se encuentra la competencia formativa, ¿ya? Y esta quiere decir que son todas aquellas acciones que realizan padres o madres o cuidadores, como decía anteriormente Claudia, que se orientan al aprendizaje, al desarrollo y a la estimulación de los niños y adolescentes, ¿ya? Por ejemplo, entregar valores, participar en las tareas escolares, establecer metas para el desarrollo neurológico. Posteriormente se encuentran las competencias protectoras, ¿ya? Y en estas competencias corresponden a todas las acciones que se orientan a la seguridad y el bienestar de los niños, ¿ya? Un ejemplo sería satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, la higiene y sobre todo la supervisión, ¿ya? Saber dónde está mi hijo, a qué lugares recurre, ¿ya? Sobre todo en la adolescencia, ¿ya? Es súper importante saber a qué lugares se va nuestro hijo cuando se junta con los amigos, ¿cierto? ¿Cuáles son sus amigos? ¿En qué espacio se desenvuelve? Posteriormente, corresponden las competencias reflexivas, ¿ya? Y esta es una habilidad súper importante y también innovadora que habla un poco la parentalidad positiva,
y se orienta principalmente a esta capacidad de los padres para poder pensar cómo mi forma de criar impacta en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y también corresponde a esta capacidad de poder generar espacios de autocuidado, porque ser padres y madres es una tarea también agotante en términos físicos y psicológicos. Por eso no está mal generar actividades recreativas, salir con amigos, amigas, hacer deporte, ¿ya? Es Quizás ver súper, alguna película. sí, Marco, Claudia. es súper relevante este punto, porque usualmente no se toma cuando se hacen charlas de este tema. Usualmente se le intenta dar directrices a los cuidadores para que hagan ciertas cosas que son súper estructuradas y que no necesariamente se adaptan como a la realidad de la gente. Entonces creo que esta área es muy importante para nosotros como adultos, tengamos o no al cuidado de un niño, pero especialmente si es que tienes al cuidado de un niño o niña adolescente, nos vamos a detener a pensar en cómo realizamos las cosas y también en este contexto en el que, en el contexto actual de pandemia, de estrés, de tener que cumplir tantas cosas, de tener que hacer tantas multifunciones al diario, resulta un poco difícil de pronto generar el espacio de autocuidado, como decías tú. Y se tiran o se agregan muchos pesos encima, ya sea laborales, ya sea personales, ya sean, y sumado a esto, los roles parentales. Entonces de pronto nos olvidamos un poco de que los padres, las madres, los cuidadores también son personas, también sienten, también tienen problemas, también tienen situaciones emocionales que pueden acomplejar. Entonces para poder generar un lazo sano con otros y sobre todo con los niños y niñas, es necesario detenerse un poco y pensar en uno mismo por un segundo, en estas conductas de autocuidado como mencionas tú. Claro, sí, es súper importante lo que señala Claudia y señalar también que ese agotamiento es parte del ejercicio de ser padre y es normal y cuando el agotamiento ya es importante, no está mal pedir ayuda, ¿cierto? Pedir ayuda a las redes familiares o quizás redes terciarias, ya por ejemplo a un profesional, a algún programa, en algún CEFAM, porque al final es parte del proceso, ¿ya? Y por último, se encuentran las vinculares. ¿Ya? Esto quiere decir que corresponde a todas las acciones que realizan los padres para generar un vínculo seguro y afectivo con los niños, ¿ya? Corresponde, por ejemplo, los besos, las caricias, el refuerzo positivo, involucrarme en las actividades de ellos, en su expresión, en sus sentimientos, ¿ya? El, Esto es súper importante porque la vinculación que se generan con las figuras parentales repercute en el desarrollo evolutivo del niño desde, desde la hasta cuando se muera, ¿cierto? La persona va a repercutir absolutamente en toda su etapa del ciclo evolutivo, ¿ya? Y esto apunta un poquito a la parentalidad positiva, quien señala que si cumplimos con cada una de estas acciones, ¿ya? Vamos a generar un apego seguro, ¿ya? Y esto se traduce principalmente en que los niños van a tener estabilidad emocional, van a tener un mayor autoestima, mayor confianza de sí mismos, van a tener capacidad de regular sus emociones, van a tener mejor rendimiento escolar, menos síntomas depresivos, consumen menos droga y alcohol y tienen menos conductas disruptivas y posteriormente quizás antisociales, ¿ya? Claro, muchas veces siento que se confunde el concepto de parentalidad positiva o todas estas acciones que de pronto podemos eh, apuntar, como el queremos que sean papás perfectos y eso va a criar niños perfectos, y creo que ese no es a donde apuntamos, es como dices tú, el poder darles las herramientas a los niños y a las niñas para que ellos se puedan desarrollar
y puedan enfrentar situaciones, no significa que no van a estar tristes, que no van a tener problemas, que no van a tener dificultades tampoco dentro del contexto escolar o dentro de sus pares, los van a tener. Sin embargo, van a contar con las herramientas para enfrentarlo. Claro, claro. Y eso es lo que permite el apego y con los padres, es tener las habilidades y los recursos para poder enfrentarme a cada desafío de la etapa evolutiva, ¿cierto? Quizás en la época escolar voy a tener problemas con sociabilizar con mis pares, ¿ya? Que muchos autores señalan que el ámbito escolar es uno de los ámbitos más difíciles que se enfrenta al ser humano en primera instancia, pero posteriormente va a tener otras dificultades, ¿cierto? En las relaciones afectivas, ¿ya? Y si algunas ocasiones salen las cosas mal, en las capacidades para poder sobrellevar esa situación y abordarlo de forma adecuada, ¿ya? Claro, Y al como decía final, Claudia, la parentalidad positiva y todo en verdad todos los planteamientos sobre parentalidad parecen ser un poco exigentes de que tenemos que cumplir con todas estas competencias y habilidades, pero en cierto modo estas competencias se pueden ir desarrollando y adaptando en función de la etapa evolutiva del niño y se pueden ir aprendiendo. Ya no es necesariamente que yo ahora voy a tener que hacerlo y al tiro, no, lo puedo ir aprendiendo a medida que voy desarrollando la crianza. exacto. Otro componente que consideramos importante profundizar es el tema de las competencias vinculares, ¿ya? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son uno de los aspectos que estamos potenciando nosotros como servicio en nuestros programas, ¿ya? De generar una vinculación afectiva con los niños, ¿ya? Y las competencias vinculares son los siguientes como capacidades o habilidades. La mentalización. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta palabra como un poquito rara? Quiere decir de pensar en los comportamientos del niño, interpretar qué es lo que les pasa, ¿ya? Por ejemplo, si el niño se pone a llorar o está haciendo o está golpeando algún mueble, yo tengo que pensar el sentimiento, el estado emocional que hay detrás, ¿ya? Quizás está con rabia, tiene pena, y poder abordarlo yo de forma adecuada. Y eso implica también de que yo me tengo que autorregular también, ¿cierto? Yo no puedo reaccionar de la misma manera como está reaccionando el niño, ¿ya? Si yo reacciono de forma adecuada, yo voy a regular las emociones de él y le voy a dar una capacidad súper importante para su desarrollo evolutivo posteriormente, ¿ya? Igual, ¿puedo agregar algo en esa parte, Marco? Sí, Es súper, para mí me parece como súper relevante el cómo procesamos y cómo interpretamos lo que vemos. Como dices tú, el poder reflexionar del comportamiento de lo que están haciendo los niños y las niñas. eh, Muchas veces nosotros como adultos lo interpretamos como adultos, así como, no claro, sé, veo que un niño está reaccionando de una forma, no sé, como el ejemplo que diste tú, tirando algo, y hago el procesamiento como adulto a este niño y le pasa tal cosa, o no sé, tiene una pataleta y está enojado porque es caprichoso. Pero en realidad ese es mi procesamiento como adulto, porque vivimos en un mundo súper adultocéntrico, en donde se toma, o cada vez se va tomando un poquito más, pero se toma poco aún el pensar de los chiquillos, de los niños, y nos olvidamos un poco también de cómo fuimos nosotros cuando niños y de cómo también procesábamos todo este tipo de circunstancias nuevas de pronto. Entonces también el pensar e intentar reflexionar, pero también acercarse y preguntarles para poder entender cómo procesan ellos también las cosas. Creo que es súper relevante el poder intentar generar cierto nivel de empatía, aunque sabemos que no se puede lograr al 100%, pero la única forma como de intentar procesar cómo ellos procesan, valga la redundancia, es también intentar meternos dentro del mundo de ellos, o intentar pensar no solo como yo lo haría como adulto, sino como lo hacen ellos según su etapa y cómo vivencian su existencia dentro del mundo. claro. Al fin y al cabo es como comprender que los niños tienen ciertas capacidades de acuerdo y van a poder expresar sus emociones de acuerdo a las capacidades que tienen. Y esa es una tarea también de la parentalidad, de poder adaptarme yo a cada etapa, ¿cierto? Y lamentablemente es como señala Claudia, nosotros como adultos pensamos que esos comportamientos es porque quizás el niño es
mañoso o está haciendo show, pero al final y al cabo no es así, pues. El niño está expresando algo que le pasa y esa capacidad de poder identificar y de indagar corresponde al adulto y de contener también, ¿ya? Y este contener es lo que apunta un poco a la sensibilidad parental, ¿ya? Si yo realizo una mentalización, identifico el estado emocional del niño, voy a abordar esa situación, voy a indagar y voy a generar espacios de contención, entregar afecto, entregar un mensaje tranquilizador, ¿ya? Y esto va a repercutir absolutamente en la vinculación, en el sistema de apego, como habíamos dicho anteriormente, ¿ya? En tercer lugar, la calidez emocional, ¿ya? Y que va a esta capacidad de poder transmitir de forma permanente el afecto, ¿ya? Y el afecto se puede entregar con aspectos tan mínimos, ¿ya? Desde un beso, un abrazo, un refuerzo positivo porque tú haces las cosas bien, principalmente al niño, estoy hablando. Pero también va, por ejemplo, quizá en prepararle la comida favorita, eh, quizá hacer una actividad que él le gusta, jugar con él, quizá ahí también puede estar el tema de la calidad emocional y eso los niños lo valoran y que va a ser positivo para la vinculación. Y por último está el involucramiento parental, ¿ya? Que apunta a esta conexión, por cierto, esta conexión relacionada a las expresiones de los niños, a los sus sentimientos y a las actividades que hacen, ¿ya? Y esto apuntamos mucho en nuestros planes de intervención y en nuestras charlas también de parentalidad que realizamos con los padres del programa, que van principalmente involucrarse en la actividad de los niños, ¿cierto? De los adolescentes, preguntar cómo lo pasó, no sé, la actividad del fútbol, cómo lo pasan con sus amigos, quiénes son sus amigos, ¿cierto? Y eso va a poder disminuir absolutamente lo que apunta a nuestro servicio, disminuir y prevenir el consumo de droga y que eso después no se vuelva un daño irreversible y que afecte considerablemente la vida del niño y el adolescente.